Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Vamos a la conferencia de prensa. Una conferencia de prensa de unos 20 minutos, pero hay que repasarla. Presten atención a lo que dice cada uno de los actores, el ministro, la subsecretaria, el subdirector de la Policía Nacional, con relación a los incidentes que se generaron antes del partido y durante el partido de Peñarol y Cerro en el campeón del siglo, y obviamente después vamos a sacar nuestras conclusiones con Juanito, con Dani, quien habla de Tirando Paredes, sobre lo que vamos a escuchar a partir de este momento. Acá está. Bueno, los convocamos porque tenemos que hacer algunos anuncios respecto a los hechos sucedidos en el día de ayer en ocasión del partido de fútbol protagonizado por el Club Atlético Peñarol y Cerro, en el cual se registraron incidentes, lo que el Ministerio considera fueron graves y que pudieron haber terminado en un resultado mucho peor de lo que efectivamente sucedió. En primer lugar, queremos establecer que hoy tuvimos una comunicación con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en el cual le manifestamos nuestra preocupación por la próxima fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol, que implica la realización de un partido entre el Club Nacional de Fútbol y Cerro nuevamente, en calidad de local nacional, en calidad de visitante Cerro. Ante esto nosotros recibimos la información por parte del presidente de la AUF de que se iban a adoptar medidas por parte de la Asociación Uruguaya respecto a en forma cautelar y preventiva no autorizar el ingreso de hinchas de la parcialidad visitante a las instalaciones del equipo locatario, lo que implica que los hinchas de Cerro no podrán ingresar a el partido del próximo fin de semana, que se jugará solamente con la presencia de los hinchas locatarios. Solucionado este primer tema, que es de carácter urgente por la proximidad de la fecha que se avecina, es que también entendimos que corresponde, y también se lo comunicamos al presidente de AUF, tomar una serie de iniciativas y de prevenciones para el futuro que implican la toma de decisiones partido a partido, con una evaluación de cada riesgo por parte de las autoridades del Ministerio del Interior que así sean designadas, para que previo a la realización de un partido de las características como el que ha ocurrido en la jornada pasada, sea merecedor de una especial precaución o toma de medidas de acuerdo a la evaluación de riesgo que se considere en cada caso. Esto implica que el Ministerio va a ser especialmente riguroso en las sugerencias que le dé a los clubes del fútbol uruguayo, quienes si no están de acuerdo con lo planteado por el Ministerio del Interior, se verán imposibilitados de realizar el espectáculo en la forma que lo tienen planteado, porque el Ministerio no lo va a habilitar en esas circunstancias. En esto queremos ser enfáticos porque realmente nos preocupa sobremanera que episodios como el de ayer se vuelvan a reiterar. En tercer lugar, también comunicar que se ha decidido darle una nueva impronta a la Dirección de Seguridad del Deporte y se entiende que corresponde buscar un perfil en la dirección para el cargo de director que reúna la doble condición en cuanto a la formación investigativa y a la formación operativa. Hasta ahora la dirección tenía una marcada función investigativa de inteligencia, y creemos que debe combinar los dos aspectos para que en el momento en que se desarrolla el espectáculo, en el momento que suceden algunos incidentes, muchos de ellos que son muy difíciles a veces de prever, también esa dirección tenga la capacidad operativa para reaccionar fuerte y eficazmente en el momento. Por eso hemos decidido relevarle el cargo al director actual y estamos a la búsqueda de un perfil como el que estamos buscando para el cargo definitivamente. Y por último, decir que estamos pensando también en unos cambios a nivel
normativo que va a explicar la subsecretaria. Como mencionó el ministro, ante esta situación y analizando algunas acciones que necesitamos llevar adelante rápidamente, es que también le pedimos a la Secretaría de Deporte de Presidencia una reunión y que convoque a la Comisión contra la Violencia en el Deporte rápidamente, porque ya tenemos en línea y en elaboración algunos aspectos que va a contener un nuevo decreto que regule esto. Actualmente hay 2 leyes vigentes y un decreto reglamentario, pero este marco regulatorio no es uniforme, no es transversal, no es integral. Básicamente se plasma en la identificación de personas que están inhabilitadas para ingresar a los espectáculos deportivos, y nosotros entendemos que solo con estas acciones no alcanza, la situación se ha complejizado, no queremos que se vuelva a repetir ni a escalar, y por lo tanto entendemos que se deben abordar otras medidas de seguridad que tienen que estar en un nuevo marco regulatorio. Así que también es como un nuevo anuncio en este sentido, que vamos a estar trabajando coordinadamente con la Secretaría de Deporte y de manera transversal. Bien, hasta ahí la palabra, primero del ministro Negro y ahora de la subsecretaria Gabriela Valverde. En un instante vamos a escuchar al propio subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, que terminó la conferencia hablando él justamente de lo que pasó sustancialmente en el campeón del siglo entre Peñarol y Cerro y los hechos ya que todo el mundo conoce. Lo primero que hay que decir, a ver, el ministro empieza a hablar de lo que estamos charlando nosotros, o sea, de la comunicación con el presidente de la AUF. Y el presidente de la AUF en ese momento, o sea, antes de la conferencia, le confirmó medidas cautelares de no permitir el ingreso de los hinchas de Cerro justamente para el partido del fin de semana. A tal punto que el ministro dice, resuelto este tema, seguimos avanzando. O sea, le dijo el presidente de la AUF al ministro, quédese tranquilo, que los hinchas de Cerro no van a ir al partido del Gran Parque Central entre Nacional y Cerro. Por un lado, a ver, yo lo que creo que hizo mal Alonso o hizo mal el ministro en decirlo públicamente es que había una comisión que todavía tenía que estar actuando. Este comunicado que leímos hace un instante a través de Juanito surgió después de la conferencia de prensa. Bueno, se adelantó, como dijo Dani, se adelantó Alonso a lo que tenía que resolver justamente la comisión disciplinaria. Eso quiero decir. Después, el propio ministro dice, tenemos que ir partido a partido, haciendo evaluación de riesgos en cada caso. Perfecto. Ahora yo digo, eso no se podía haber hecho en el partido Cerro-Peñarol, Peñarol-Cerro, con todos los antecedentes que hay de líos e incidentes. Partido Cerro-Peñarol, acá, en Marte, en Tanganica, es partido de alto riesgo, de alarma, de alerta roja. ¿No se dieron cuenta de eso? Y después, cuando escuchemos al subdirector, en un ratito nada más, que estuvo en la conferencia de prensa, nos vamos a dar cuenta de esto que estamos diciendo ahora. Entonces, me parece bárbaro que vayan partido a partido. Ahora, esto se hacía antes. Se decía, tal partido y tal partido, alerta roja, alto riesgo, riesgo medio, riesgo mínimo. Pero esto se hacía, o sea, no están anunciando nada nuevo. Lo único que no se dieron cuenta, que este partido que pasó el fin de semana era de alto riesgo, en esto de evaluación de riesgos, en cada caso. Y después, claro, como fue una connotación muy importante, se suspendió el partido, lo vio todo el mundo seguía más las piedras que salían de los 15 idiotas que tenía Cerro en la tribuna, de los 200, porque hay mucha gente de Cerro que fue tranquilamente a ver el partido, pero hay 15 idiotas que de alguna manera con sus acciones determinaron cuándo se debía suspender el partido, que fue lo que hicieron, que es lo peor que te puede pasar,
que 15 idiotas te determinen el momento, ahora suspendemos, ahora tiramos. Por los altoparlantes decían, una piedra más, se suspende el partido. Y empezaron a llevar piedras y piedras y piedras. Bueno, esa connotación pública debe tener, ¿qué? Un chivo expiatorio. Sin ninguna duda. Entonces hay una remoción. La del director de seguridad, Álvaro García. Ahora, ¿quién es el nuevo director de seguridad? No lo saben. No está. Entonces la sensación que me queda a mí, con todo respeto, es que salieron a una conferencia a de alguna manera bancar el temporal, pero armando algo de una conferencia que tenía que empezar a la 1 de la tarde y que empezó a las 5:30 de la tarde. Para cubrirse. Esa es la sensación, por lo menos que a mí individualmente, capaz que estoy equivocado, me genera justamente la conferencia de ayer. Después habló la subsecretaria haciendo referencia a que acá hay que tomar otras medidas de las que se tomaron antes. Pero si antes se tomaba una medida de analizar la evaluación de riesgo de un partido, ¿por qué no se toma ahora? Y dice la subsecretaria, tenemos que establecer otras medidas, que seguramente sea por decreto, por la importancia y la gravedad del tema. Como diciendo, lo anterior era insuficiente. Ahora, en lo anterior se hacían evaluaciones de partidos, cosa que ustedes no hicieron de Cerro Peñarol el fin de semana. Eso es lo que quería decir, en principio, entre lo que dijo el ministro y lo que dijo la subsecretaria. Sí, hay un par de Dani, cosas más importantes, Pillo, creo que para destacar. Habla de que van a ser rigurosos con el trabajo de la policía y los clubes. Y con los clubes que el ministerio no los va a habilitar. Exacto. Si no cumple las condiciones que nosotros decimos, no los van a habilitar. Entonces ahí se encargará, le fijarán otra cancha o se encargará el Ministerio del Interior. Una manera de inhabilitarlos es que el propio ministro o ministerio no mande la policía a ese partido. Si los clubes no cumplen con estas otras medidas de seguridad que a través de un decreto van a implementar. Exactamente, sí. Y habló también después habló de reaccionar fuerte y enérgicamente por parte del ministerio. Y a mí me parece que hay veces que está bien. A mí no me gusta que le peguen a la gente, lo que sea, pero a los violentos los tenés que sacar de alguna manera. Los tenés que sacar de alguna manera. Yo sé que, y he visto, y ha pasado, que cuando hay problemas con la policía que entra a la tribuna, aunque entraba a la tribuna, había muchos que no tenían nada que ver, que pagaban los platos rotos, ¿no? Eso no me gusta. Pero a ver, tenés cámara de identificación facial, tenés otras armas como para tratar de sacarlos y que no vuelvan a estar a la cancha. Pero Dani, y otra cosa, Pillo, sí. Yo he visto partidos de Cerro en el Parque Central, en el Campeón del Siglo y en el Trócoli, con ambas hinchadas. La verdad, en el Trócoli, siendo local Cerro, hay menos problemas que ir, por ejemplo, al Campeón del Siglo. ¿Por qué? Porque ayer lo decía, lo hablábamos acá, vos llegabas al Trócoli, Nacional o Peñarol, llegaban por la ruta, se metían por el barrio, no me acuerdo cuál es ahora, el Tobogán creo que es, iban derecho a la tribuna y no se cruzaban nunca con los de Cerro. Nunca con los de Cerro se cruzaban. Sí te podía pasar, porque lo vi, porque yo estaba ahí, que de la ruta de frente te tiraran piedras a los de Peñarol que estaban llegando al estadio de Cerro. Pero fueron algunos mínimos. Recuerdo con Alarcón, por ejemplo, sí, un incidente grave con Caballo, donde fue gente nacional agredida, pero después, la verdad, me parece que yendo al Trócoli y Peñarol Nacional no tuvieron mayores problemas. Y nunca se suspendió el partido. Recuerdo si se suspendió el partido. Dani, el tema acá, ¿sabés cuál fue? Según dice, y lo vamos a escuchar en la conferencia, el subdirector, la falta de coordinación entre la policía y el jefe de seguridad de Cerro. Lo que se dijo el martes y lo que pasó el domingo. De lo que se dijo el martes en la reunión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde según el subdirector, Cerro le dijo, nosotros no vamos a hacer una concentración de hinchas, cada uno va a llegar por su cuenta. Y que el día del partido, un rato antes, se comunica justamente el jefe de seguridad de Cerro con el subdirector
para decirle, somos unos cuantos que estamos todos juntos, vamos a ir justamente en forma conjunta al estadio. Ahora, que la eventual seguridad o riesgo de seguridad dependa de la voluntad del jefe de seguridad de Cerro, ¿dónde se vio? Claro. Este es un partido de alto riesgo. Claro. Son las directivas que el ministerio le tiene que dejar y decir a los jefes de seguridad de cada uno de los equipos. Pero no puedes, no puedes estar en un tema tan grave de seguridad y de tanto de peligro en función de los antecedentes a la voluntad o al libre albedrío de un jefe de seguridad que está dando una mano diciendo no, la gente de Cerro el martes va a ir por su cuenta y el domingo no, vamos a ir todos juntos. ¿Dónde se vio eso? Claro. Las disposiciones tienen que partir del Ministerio del Interior y los jefes de seguridad de los equipos tienen que instrumentar en función de las disposiciones que dan los que están en el tema. Faltó trabajo en lo que decíamos en Pero el operativo. no tengas duda. Faltó una cabeza o varias cabezas pensantes. Totalmente. Con un mínimo razonamiento como estamos haciendo nosotros ahora. Y, no hay que ser un Juanito, profesional. pero ¿sabes qué? Y me da la sensación Sí. que el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, que lo vamos a escuchar ahora, termina como de alguna manera atribuyendo la responsabilidad al jefe de seguridad de Cerro. No, hermano, la responsabilidad es de ustedes. De lo que pasa en las afueras del estadio es de ustedes. Claro. Sí. De ustedes, y son los que tienen que impartir medidas, transmitirlas, y cada uno de los de seguridad de los equipos tienen que tratar con sus hinchadas de implementarlas. Es al revés el tema. Totalmente, yo comparto absolutamente eso porque más allá de que Cerro decida, yo creo que el Ministerio del Interior lo que tiene que hacer es recomendar estrictamente, como se mencionó ayer, eso tiene que suceder y tiene que imponer, mirá, si Cerro te dijo el sábado que van a ir por sus propios medios, ¿a alguien le parece que eso estaba bien? ¿En lo previo? No. Yo creo que no. No. El martes, que fue la reunión, el martes. Eso no. O sea, me parece que ahí ya el ministerio de arranque le tenía que decir, no, mirá, se van a juntar en tal lugar, a tal horario, y van a llegar con antelación la al autoridad partido. que estaba en esa reunión tiene que decirle, ¿cómo? Pero en un partido de alto riesgo, de tu hinchada, con la de Peñarol, ustedes van a ir por sus propios medios y cada uno va a llegar como de ninguna manera. Totalmente. Hay un punto que nosotros entendemos en el que tiene que concentrarse a tal hora. La hinchada de Cerro, en ese punto, registrar cédula, nombre, si están o no en la lista negra, y en ese punto, desde ese punto hasta el estadio, lo vamos a estar escoltando y llevando nosotros justamente la autoridad, para que ustedes no tengan ningún problema, y lo vamos a meter directo en la tribuna del campeón del siglo asignada. Y otro aspecto, Pillo. Y si la hinchada de Cerro y la gente de Cerro no cumple con esto, bueno, entonces no se juega con público de Cerro. Es clarito el tema. ¿Y a qué hora llegan al estadio? Claro. Porque el otro día llegaron 6 menos cuarto, 6 menos 10. Bueno. Tienen que llegar con horas previas. Pero porque de alguna manera, se trató de responsabilizar con esta descripción de situación el hecho que finalmente la gente de Cerro llegó a una hora donde el hincha de Peñarol estaba yendo y viniendo para entrar al campeón del siglo. Y sí, terminaron cruzando la ruta. Vamos a escuchar al subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, que esto decía, ya habló el ministro, habló la subsecretaria, habla justamente Alfredo Clavijo. Presten atención a lo que dice a partir de este momento. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Desde el punto de vista policial operativo, primero lo que queremos como aclarar es que hay una fase que se da semanalmente de planificación, de análisis y luego de desarrollo de una orden de operaciones que se va a ejecutar el día del partido de los partidos, sea el sábado o el domingo cuando se esté dispuesto. Quiero aclarar eso porque es importante que todos los martes en la AUF hay una reunión de coordinación donde está presidida por las autoridades de la AUF, coordinada, donde hay un acta que todas las autoridades que están allí firman, y que la parte más importante que están representantes de las áreas de seguridad de los clubes que van a
jugar el encuentro que por las características que tienen los mismos son de atención desde el punto de vista de seguridad. Esto es importante porque el día martes en la AUF hubo una reunión donde los jefes de seguridad tanto de Peñarol como de Cerro establecieron algunas coordinaciones y acuerdos, y una que es muy importante, que es la clave de los disturbios o las situaciones que tuvimos que resolver desde el punto de vista operativo, es que concretamente el jefe de seguridad de Cerro manifiesta, que queda en acta y firmado, que la parcialidad de Cerro no se iba a concentrar, que ellos no se iban a encargar de concentrar la parcialidad ni dirigirla hacia el estadio, por ende que iban a ir por sus propios medios. Nuestro operativo, en base a eso, se desplegó esperando que todos los hinchas, tanto de Peñarol y de Cerro, llegaran por sus propios medios sin ser escoltados o dirigidos por el club ni por nosotros. Pero el día domingo, el jefe de seguridad de Cerro se comunica con el jefe de seguridad operativo diciéndole que estaban por salir todos los parciales de Cerro desde el Trócoli y que iban hacia el estadio. Por ende, el jefe del operativo dispone de equipos que procedan a, retomando lo que venía explicando, ese día, el día domingo, el jefe del operativo recibe una llamada por parte del jefe de seguridad diciéndole que los hinchas de Cerro, una gran parte de los hinchas de Cerro estaban saliendo desde el Trócoli y que iban a dirigirse hacia el estadio de Peñarol, por lo cual se dispone un dispositivo de algunos equipos que vayan a prestar garantías en ese traslado, porque era obvio que iba a llegar un grueso de la parcialidad de Cerro, lo cual eso ya aumentaba los riesgos a lo que estaba previsto. Bueno, creo que lo que ocurrió es producto de esa, de alguna manera, descoordinación entre lo que se dijo el día martes en la AUF y lo que en los hechos ocurrió el día domingo. Luego de eso, la operación se desarrolló teniendo que atender esas situaciones y neutralizarlas, donde hubo que realizar 2 detenidos, que tenemos un policía lesionado, también algunos equipos. Vamos a que parar la están conferencia lastimados. acá. Vamos a pararla acá. Ahora, justamente, Alfredo Calvijo habla de las consecuencias de los incidentes y los lastimados. ¿Alguien me puede explicar, a ver, Juanito, aplicando el sentido común, que muchas veces no es el más común de los sentidos y no es un juego de palabras? Y Dani, ¿me puedes explicar lo que acabo de escuchar? Porque yo no doy crédito. No doy crédito. O sea que el incidente se generó, primero, porque no se pudo prever, porque el jefe de seguridad de Cerro, del martes al fin de semana, cambió la postura. Y los hinchas que iban a ir, cada uno por su cuenta, terminaron yendo, en gran mayoría, de manera conjunta del Cerro hasta justamente el campeón del siglo. Ahora, ¿me pueden explicar cómo la voluntad del hombre de seguridad de Cerro es la que termina determinando lo que fueron los incidentes según lo que está explicando justamente Alfredo Clavijo? Yo no lo puedo entender. O sea, la explicación que se da es de una inconsistencia absoluta, absoluta. Dijo en un momento determinado, cuando Alfredo Clavijo comenzó a hablar, planificación, análisis y ejecución. Yo digo, en el análisis del tema Cerro Peñarol, ¿qué se analizó? ¿Cómo se analizó el partido? En la previa, en lo previo. Es un partido de alto riesgo, lo sabe Juanito, lo sabe Dani, lo sé yo, lo sabe usted, lo saben los hinchas de Cerro, lo saben los hinchas de Peñarol, por los antecedentes que han pasado, sobre todo en el campeón del siglo, de hincha de Cerro, hincha de Peñarol. Y cuando la gente de Cerro llega a la ruta, los disturbios que se arma con la gente de Peñarol. Entonces, en el análisis, ¿no se hizo ese análisis que lo hago yo en el living de mi casa? ¿Cómo las autoridades, cómo el señor Alfredo Clavijo no va a hacer en la previa ese análisis? Y deja supeditado a la voluntad de un jefe de seguridad que el día martes dice, mi gente no la vamos a concentrar, los hinchas de Cerro van a ir por sus propios medios, y el fin de semana cambia la postura y le dice, están concentrados acá en el Trócoli, vamos a ir en forma conjunta.
pero es de nene de escuela el argumento que se da. Entonces, como hoy hubo ese cambio de postura, hubo una falta de coordinación. No se coordinó nada, no se planificó nada, no se analizó absolutamente nada. Los escucho con mucho gusto, muchachos. Quedó recontra claro que algo que dijo Claudio ayer se subestimó. La magnitud del partido se subestimó. Se tomó esto como si fuera un partido común y corriente del campeonato uruguayo entre dos equipos menores. Y no se tomó conciencia de la magnitud que tiene y los antecedentes que ya existen entre las dos parcialidades. Entonces la conclusión que yo saco es esa. Ahora, acompañando lo que decía el contador ayer, se subestimó el tipo de partidos, faltó trabajo, faltó cabeza y faltó acción, ¿no? Me parece que faltó acción y no solo lo que se dice, sino lo que se hace. Me parece que por ahí cerró en la planificación previa del partido. ¿Qué se hizo entre el martes y el domingo? Entre esa reunión de AUF que se generó el martes y el domingo que fue el partido. ¿Qué se hizo? ¿Se cruzaron de brazos y esperaron lo que se había dicho el martes? ¿Esperaron el partido? ¿Distribuyeron ahí a los efectivos policiales? Me parece que entre martes y domingo estaban las horas necesarias, la cantidad de días necesarios para accionar sobre este partido y para contrastar lo que había dicho el jefe de seguridad de Cerro y lo otro. ¿Solo es responsabilidad del jefe de seguridad de Cerro lo que sucedió? ¿O acá el ministerio tiene que ser autocrítico Claro. en la conferencia de ayer? Yo esperaba, perdóname Dani, esperaba porque por lo menos dijera, muchachos, nos tapó la ola, no nos dimos cuenta, pedimos disculpas. Pedimos disculpas a la gente que de buena manera fue el campeón del siglo a ver el partido y se encontró con un partido suspendido en el minuto 18. Lo mínimo que yo esperaba era disculpas de las autoridades competentes en el tema. Y este es un tema del Ministerio del Interior porque está hablando de situaciones que se generaron antes del partido en las afueras del campeón del siglo. Dale, Dani. No, yo un par de cosas más para manifestar. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los partidos donde la gente de Cerro, creo que fue el campeonato pasado o el anterior, que la gente de Cerro no llegó a la hora que tenía estipulada. Y me acuerdo que hubo gran molestia de Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, como ahora también la hubo, porque hubo 3 kilómetros de cola de auto y estuvo 20 minutos parado por lo menos el tránsito en la ruta 102. Ahora, si a vos te llama el jefe de Cerro, esto de que hablamos de planificación y de que no hubo planificación, más allá de lo que dice Clavijo, que dice en el Estadio Campeón del Siglo tomamos las medidas pertinentes. Si te llama el encargado de seguridad de Cerro o el presidente de Cerro o quien sea y te diga, mira, vamos a ir todos juntos. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir al Trócoli, van a ser escoltados por nosotros y si no llegás a las 2 de la tarde, el partido era a las 6, si no llegás a las 5, una hora antes a la cancha o 1 hora y media antes al Estadio Campeón del Siglo, porque tenés un trayecto largo, porque eso lo dijo Alfredo Jauregui, el presidente de Cerro, que es un trayecto largo que hacen, bueno, llegás con el partido empezado, ¿tá? Es decir, perfecto, a las 5 salimos del Estadio Trócoli, 6 menos cuarto, 5 y media estamos en el Campeón del Siglo porque van escoltados, ¿tá? Van escoltados, si no, de lo contrario, hasta las 6 no salgo del Trócoli y llegan con el partido empezado, pero no previeron nada, no tuvieron prevención, entonces queda al libre albedrío de que los hinchas de Cerro lleguen por su cuenta, porque en realidad hay muchos que llegaron por su cuenta, que ya están adentro del Campeón del Siglo, y otros llegaron todos juntos, pero no solo que llegaron todos juntos, sino que no hubo nadie para decirle, no pares en la calle del costado, anda derecho a la tribuna visitante, se bajan del camión, y de los dos camiones, y entran derecho a la tribuna. Perdés 5 o 10 minutos en el trayecto que se bajan del camión de esa calle, que camino Mangangá, y van caminando hasta la tribuna. Entonces, obviamente, no se previó nada. No se previó absolutamente nada. Y reitero, esta explicación que da, con todo respeto, el subdirector de la Policía Nacional, de que hubo un cambio de postura en la gente de Cerro, expresada por el jefe de seguridad del martes al sábado, para explicar lo que no se planificó, lo que no se analizó y lo que no se ejecutó, la verdad, es de una inconsistencia tan grande, que la verdad, para decir eso, era preferible no hacer conferencia de prensa. Sinceramente lo digo, y con todo respeto para los que estuvieron en la conferencia de prensa. ¿Vamos a escuchar el resto? Sí, una cosita más, Pillo. El otro día cuando se para el partido, el señor que estaba
a cargo de la seguridad que estaba dentro del escenario, quería que llegara Alfredo Jauregui, el presidente de Cerro. Ayer Alfredo Jauregui habló en una radio colega y dijo que él no fue al partido. Entonces, no tenían idea, ni el jefe de seguridad de Cerro, ni la seguridad del Ministerio del Interior, de que Jauregui no estaba en el estadio. Entonces, podían esperar hasta mañana de mañana que Jauregui no estaba. ¿No? Bueno, esa comunicación también. Y después lo otro que tiene que ver, sí, con la parcialidad de Cerro, mejor dicho, con los 15 idiotas que tiraron todo lo que tiraron. Es muy sugestivo que en el momento que Cerro descuenta y se pone 1-3, y en la jugada siguiente está a punto de convertir el segundo gol, que llegó a que Diego Aguirre dijera en la conferencia, deportivamente hablando, la verdad medio nos dormimos, capaz que subestimamos, dijo Diego. En ese mismo momento se termina pagando el partido por el accionar de los 15 estúpidos en la tribuna de Cerro. ¿Qué quiero decir? A mí me da la sensación que estaba direccionado, que lo hicieron a propósito, porque buscaban suspender el partido. Los 15 idiotas de la parcialidad de Cerro. No el resto de la gente de Cerro que estaba ahí viendo el partido. Entre ellos, los familiares de los jugadores. Los 15 idiotas quisieron suspender el partido en ese momento. Y fueron, desde mi punto de vista, por lo que observé y por lo que me informé, con un objetivo, que el partido se suspendiera. Entonces, eso habla de gente en Cerro que atenta contra Cerro. ¿Por qué es eso? Hay algo interno en Cerro que está pasando que nosotros no sabemos qué es, que hace justamente que esto se refleje en una cancha de fútbol. La propia parcialidad, 15 de la propia parcialidad, hicieron para que tu equipo se viera absolutamente perjudicado. Y ahora se vienen tremendas sanciones y un punto de este campeonato que se pierde, estando en el descenso. Entonces, cuando se hace tan direccionadamente, hay algo que está pasando en Cerro, entre la directiva, el presidente y algunos de estos hinchas, yo supongo, no lo puedo afirmar, no lo puedo negar, que hace justamente que se genere lo que se generó justamente en el campeón del siglo, en el partido por Peñarol con Cerro. La verdad, es lo que el sentido común me dice a mí que hay que aplicar para entender por qué los hinchas de Cerro, estos 15 idiotas, atentan contra Cerro. Vamos a escuchar el resto de la conferencia de prensa. Esta es la parte final de la conferencia ayer en el Ministerio. La escuchamos, Juaco, dale. Porque se le arrojaron proyectiles y lo que ocurrió adentro del estadio, luego que esos parciales ingresaron, realizaron algunos daños adentro de las instalaciones, con las cuales se hicieron de objetos contundentes que comenzaron a lanzar a la parcialidad de Peñarol, hacia donde estaba la parcialidad de Peñarol, y hacia la cancha algunos objetos, por lo cual el jefe del operativo entendió, al recibir esa comunicación por parte de los efectivos que se encontraban adentro de la cancha, no hubo en ningún momento un pedido de ingreso a la tribuna, por ende, lo que hace el jefe del operativo es ingresar al campo, todos lo vieron el día domingo en la filmación, hablando con el árbitro, solicitándole que a partir de ese momento no estaban dadas las garantías, habría que evacuar o paralizar el partido para evacuar a la parcialidad de Cerro, por lo cual se decidió en conjunto suspender el partido, que se retirara la parcialidad de Peñarol para evitar otros riesgos, y luego se retiró la parcialidad de Cerro. Muchas gracias. Estamos en vivo para esto Fútbol Carve Deportiva. Empiezo por el ministro. Ministro, ante lo que decía recién Alfredo Clavijo, ¿cree que hubo un fallo del operativo policial o que no falló el operativo policial ayer en el campeón del siglo, en el partido entre Peñarol y Cerro? Gracias. No, el operativo policial, como decía el comisario Clavijo, estuvo de acuerdo a las circunstancias y condicionantes que se habían anunciado a la policía que iban a ocurrir. Luego, un cambio en esa planificación que no estaba a disposición de la policía fue lo que determinó que no se pudieran tomar las precauciones y las medidas adecuadas para las circunstancias.
Aquí Guillermo López para Sarandí Sport 890. Teniendo en cuenta los disturbios que hubo durante el partido, ¿por qué luego de finalizado el partido no hubo ningún detenido? ¿No hubo? Ningún detenido. Luego, los detenidos fueron antes, fueron en la previa. Parte de la investigación administrativa que se lleva a cabo luego de cada operativo. También nuestra ley de procedimiento policial pondera nuestros actos en todo momento, y al momento de que ya los hechos habían ocurrido había que tomar una efectiva identificación de las personas para luego solicitar las detenciones que correspondieran. No quiere decir que eso no se vaya a realizar, pero es parte de nuestro procedimiento procesal penal y policial. Añadiendo a la respuesta del comisario, no ha habido detenciones hasta ahora, o sea, no hubo detenciones en flagrancia. Eso quiere decir que en el momento que se estaba cometiendo algunos de los delitos que son denunciados, o que todos pudimos ver las imágenes, como por ejemplo los daños ocurridos en las instalaciones sanitarias del estadio de Peñarol, esas situaciones no fueron objeto de una detención en el momento. Hay que hacer una investigación que seguramente estará también a cargo de una fiscalía en la medida que Peñarol haga la denuncia correspondiente por los daños causados. Una fiscalía intervendrá, buscará determinar las responsabilidades del caso. Hay cámaras de reconocimiento, hay entradas que se sacaron con nombre y apellido en cada una de las localidades que fueron vendidas y por cada asistente de la parcialidad visitante. Por lo tanto, hay todo un desarrollo de una investigación para llevar adelante que tiene abierta la posibilidad de detenciones por hechos ocurridos luego del partido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo Loza de Telemundo. Consultarles, hablaron de un cambio normativo, de un nuevo decreto. ¿Cuáles son algunos de los elementos que se van a incluir allí? Y también preguntarles, porque es un tema que siempre que se habla de violencia en el deporte y en particular en el fútbol, ha estado en discusión la presencia de la policía en las tribunas. ¿Cómo lo ven eso? ¿Hay que cambiarlo? ¿Los policías tienen que estar durante los partidos en las tribunas controlando la seguridad? ¿Se va a seguir con seguridad privada? Por ejemplo, preguntas. La respuesta te la vamos a dar compartida. En la primera pregunta que te referías con un nuevo marco regulatorio. Es necesario siempre revisar la realidad para poder adaptar los marcos regulatorios que se dan en todos los aspectos, sobre todo en la seguridad. Analizando la situación que se viene dando y sobre todo ayer, que fue un hito y un punto de inflexión, y analizando la normativa vigente, lo que nos damos cuenta es que están reguladas algunos aspectos en los espectáculos deportivos y en los espectáculos en general, pero hay otros aspectos que eso lo tenemos que hablar con la Secretaría de Deporte de Presidencia, que no están siendo evaluados, sobre todo en clave de convivencia y seguridad. El ministro, por ejemplo, el ministro y el comisario Clavijo ya, por ejemplo, dieron algunas líneas con respecto al tema de las hinchadas, en los horarios, en los accesos, en cómo se gestionan las hinchadas dentro de las canchas, por mencionar algunas dimensiones del análisis que tenemos que hacer para poder llevar un marco regulatorio que sea integral. Y dejo la segunda parte de tu pregunta para que la responda el ministro. Te agradezco especialmente la pregunta porque en este tema hay que ser muy enfático y muy claro. El fútbol es un espectáculo deportivo, es una manifestación cultural, tiene la finalidad de la diversión, de la recreación, de la gente que paga su entrada y asiste al espectáculo. Pero además es un espectáculo privado, que está generado por la organización de privados, que también constituye un negocio, que también constituye un comercio con una finalidad lucrativa para quienes organizan ese espectáculo. No quiere decir que la policía no intervenga o no ingrese al espectáculo deportivo. Lo hará en tanto y en cuanto las circunstancias así lo ameriten y sea necesario para preservar la seguridad de las personas, el orden público y que no se cometan delitos o que se cometan delitos y deba intervenir la fuerza pública para la represión. Esto quiere decir que la policía ingresa a los espectáculos en tanto sea necesario que ello ocurra. Enzo Ferrari de Radio Montecarlo. El año pasado, producto de un evento de este tipo, un partido de fútbol que terminó mal, se hizo una instancia similar aquí en el Ministerio del Interior
y recuerdo que las partes tenían acordada la implementación como de una figura de incógnito, que iba a ser una persona que iba a estar de incógnito en determinados partidos entendidos de alto voltaje para justamente de alguna manera medir la temperatura y eventualmente evitar estas situaciones. Entiendo que cambió la administración, esa figura se sigue usando, está vigente. No tenemos conocimiento de esa figura, sí de que desde el punto de vista operativo, en este caso, creo que no se ha dicho que había evidencia de que se podían dar algún tipo de disturbio en caso de que no se tomara algún tipo de, vamos a decir, de apoyos y de coordinaciones, que fue lo que entendemos que, o mejor dicho, lo que entendemos que debe mejorar, viéndolo para mejorar, para avanzar es eso. Pero esa figura del encubierto o incógnito, no, además también eso tiene que tener todo un marco regulatorio judicial para realizarlo, no se ha planteado. Hoy usted decía que se buscaba como un nuevo perfil para la dirección de violencia en el deporte. Yo le consulto qué va a pasar con el actual director, si se mantiene en el cargo. Bueno, yo creo que al principio, dentro del segundo anuncio, fue que se iba a remover, que se había removido del cargo al actual director buscando un nuevo perfil para eso. Bien, hasta ahí la conferencia de prensa con las preguntas respectivas, Joaco, del Ministerio de Interior. La última pregunta del colega, la verdad, o el colega llegó tarde o estaba en la luna de Valencia, porque fue lo que anunció justamente el ministro cuando empezó a hablar en la conferencia. Ahora, el ministro le preguntan directamente, creo que fue Hernán Braga, mi ex compañero, gran amigo, le mando un abrazo muy grande, con mucho criterio le pregunta, en función de lo que aconteció, ¿entienden ustedes que falló el operativo? Y el ministro dice que no falló el operativo en función de las, digamos, de las cosas que se habían... Claro, previamente el operativo no falló. Entonces yo digo, yo no sé si a la gente la toman por tonta o todos estamos acá en este circo de la vida para simplemente escuchar una conferencia donde el ministro del Interior, después de los incidentes que se generaron en el campeón del siglo entre Peñarol y Cerro, y la hinchada sobre el todo de Cerro, adentro y afuera, las dos hinchadas, dice, en función de lo que tenían previsto, el operativo no falló. Si no falló el operativo, ¿por qué cesaste al director de seguridad, Álvaro García? Claro. ¿Me lo podés explicar? Entonces, no crean que la gente es tonta. La gente aplica mucho el sentido común, que no todos lo aplican de la mejor manera y muchas veces no lo aplican aquellos que están en cargos muy importantes en cuanto, en este caso, a la seguridad. Entonces, no falló el operativo, pero cesaste al director de seguridad, Álvaro García. ¿Por qué lo cesaste si el operativo no falló? ¿Cómo se puede decir que no falló el operativo después de lo que pasó? Hay una señora, 40 años más o menos, que le tuvieron que dar o 5 puntos, 8 puntos, no importa, en la cabeza. Porque una de las piedras llegó a destino. Esta señora está escuchando la conferencia de prensa y dice el ministro de el Interior de todo el país. De alguna manera su ministro, es mi ministro también. El de todos los uruguayos, no falló el operativo de seguridad. Y ella está en la casa convaleciente, tratando justamente de recuperarse. Entonces, la verdad, sinceramente, para decir lo que dijeron, no hubieran hecho conferencia de prensa. Tenía que pedir disculpas a la gente. Y el ministro termina diciendo que el operativo no falló, ante la pregunta de Hernán Braga. Si no falló el operativo, el día que falle, que hay una muerte, era lo que tenía para decir. Además, otra cosa, ¿no? Ya te dejo, Janito. Desde que se paró el partido por primera vez hasta que se suspende, hablaron siempre de cómo sacar a la gente, porque es real, no es un tema fácil el vaciar un estadio, ¿verdad? Y sacar la gente. Yo creo que lo primero que habría que hacer, no soy idóneo en la materia, pero vos tenés que sacar a los hinchas de Cerro, que son los menos. Entonces, los sacás a los hinchas de Cerro y los escoltás hasta el Trócoli.
pero los escoltás hasta el Trócoli, no lo dejás en las inmediaciones. En el Trócoli, bueno, había 2 camiones, 4 autos, 5 motos, bueno, todo junto escoltado, desde que salió del estadio de Peñarol hasta el Trócoli, para que no pase absolutamente nada en el camino. Recién, yo sé si era Cacho Barrial que puso en el chat que los cruzó que en instrucciones y había... mira, justo dice, buen día Pillo, pregunto, ¿quién es el que puede cortar el tránsito? Y ahí se me fue. Porque él habla de que vio 2 motos de hinchas de Cerro que iban cortando instrucciones. A medida que iban avanzando los camiones, ellos se adelantaban y iban cortando el tránsito. De Cerro. De Cerro. No escoltado por la policía. Claro. Exactamente, la policía, después de ese llamado de seguridad de Cerro, nunca previó de cómo iban a llegar. Simplemente trabajó en el Estadio Campeón del Siglo. Porque no se previó nada, Dani. Claro. Absolutamente nada. A ver, ¿te acuerdas el día que jugaron Nacional y Peñarol en el Campeón del Siglo? Sí. Que hubo 2.000 hinchas, 2.000 Sí. de Nacional que fueron a la tribuna de Peñarol. Punto de encuentro, el aeropuerto de Carrasco. Sí. El viejo aeropuerto de Carrasco. Y de ahí hasta el Campeón del Siglo iban absolutamente escoltados en determinados ómnibus. El ómnibus entraba adentro de la tribuna y los hinchas de Nacional salían del ómnibus a la tribuna directamente. Sí, totalmente. ¿Hubo problemas? No. Fue un costo enorme que tuvo de seguridad. Era el primer clásico con parcialidad de los dos en el Campeón del Siglo. Pero no pasó nada. No pasó absolutamente nada. No podían justamente hacer lo mismo con 200 hinchas de Cerro y decirle al de seguridad de Cerro el martes, no muchachos, mirá, ¿van a ir hinchas de Cerro? No. Tenés que por obligación convocarlos en tal punto. Y van a entrar los que vayan a tal punto que nosotros determinemos que estén ahí ante el partido. Si no, no entra nadie. Claro. Lo que pasa, un matiz ahí, Pillo, porque yo estuve las veces que fue Nacional al aeropuerto, ya en el aeropuerto tenías que tener entrada. Claro, porque es el primer cacheo, se hace ahí. Exactamente. Y el segundo cacheo en la puerta, en el momento que estás entrando. Ya en el aeropuerto, los hinchas de Nacional tenían que mostrar su entrada. Exacto. Si no podían pasar al lugar donde estaban los ómnibus. Exacto. ¿No? Entonces, no puedes hacerlo con 200. Claro. Entonces, no previeron nada. Ministerio del Interior no previste absolutamente nada. Absolutamente nada. Y, de alguna manera, responsabilizar el cambio de situación, el cambio de actitud, el cambio de opinión al jefe de seguridad de Cerro del martes al fin de semana, la verdad, sinceramente, para justificar lo injustificable, no hubieran dicho absolutamente nada. No hubieran hecho conferencia de prensa. El ministro acaba de decir que no falló el operativo. No falló porque no hubo operativo. Y si no falló el operativo, ¿por qué, reitero, por enésima vez, cesaste al director de seguridad Álvaro García? ¿Por qué lo cesaste? Nadie le preguntó, pero si no falló el operativo, ministro, ¿por qué cesó al que terminó cesando? ¿Y es solo él el responsable? Porque eso es lo otro que hay que evaluar. Está bien que se tome una cabeza, que se tome a un tipo que venía trabajando y se quede sin su puesto. Ahora, ¿es solo él el responsable o hay que evaluar otra cosa? ¿O solo hay que sacar a esa persona del puesto? Claro. Yo creo que ayer se toman 2 o 3 medidas lógicas, racionales. De hecho, una le dijiste tú ayer de mañana. No había que, me parece ser un profesional de la seguridad para decirla, porque tú dijiste que iban a aplicar una medida cautelar. Sí. Bueno, esa fue una de las medidas, 2 o 3 medidas lógicas, racionales que se aplicaron ayer. No la aplica el Ministerio del Interior. Esto tiene que ver con la AUF, con una comisión de seguridad, con una comisión disciplinaria que metió ese comunicado que se lo anticipó el presidente de la AUF al propio ministro. O sea, no tiene nada que ver el Ministerio del Interior en la medida cautelar para que los hinchas de Cerro no vayan el próximo fin de semana al Gran Parque Central. Y lo otro, que lo que se dijo ayer de que iban a ser mucho más rigurosos en las sugerencias a los clubes realmente se cumpla, porque el año pasado yo escuché a Martinelli decir lo mismo en conferencia de prensa previo a los clásicos. Entonces, me parece que se tiene que hacer eso, se tiene que trabajar en el tema. Yo creo que no lamentamos algo más grave de casualidad. Y me parece que esto tiene que ser un punto ya de partida. Tenía que hacerlo de antes, pero si pasó esto ahora y no se tiene que lamentar una muerte, bueno, tiene que ser un punto de partida para que se anticipen a los hechos. Yo le digo, simplemente como mensaje al actual ministerio, que va con sus representantes a las reuniones de los martes de seguridad en la AUF, que pidan un informe que hasta no hace mucho jefe de seguridad de la AUF, lamentablemente fallecido,
Rafael Peña. Rafael Peña generó con relación al tema Cerro. Hay varios informes de Rafael Peña en estos años que vincula a situaciones que en estos años se dieron de falla de seguridad y qué es lo que había que hacer. Están en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sobre Cerro habla ese informe que próximamente va a haber un muerto en el fútbol. Entonces yo le sugiero al ministro, a través de la gente que manda justamente a estas reuniones, que pidan ese informe. Está en la AUF. Partido de alto riesgo, Cerro Peñarol. Partido de alto riesgo, Cerro Nacional. Partido de alto riesgo, Nacional Peñarol o Peñarol Nacional. No hay que estar en el lugar, no hay que ser erudito para saber que esto es así. Simplemente basta con mirar los antecedentes. Y como dijo el contador, ¿cómo fue la expresión? Se subestimó el partido. Se subestimó el partido. Y terminó pasando lo que terminó pasando. Partido suspendido. Y faltó autocrítica ayer. Yo creo que hay dos medidas lógicas que es lo que quería decir, pero me parece que por otro lado faltó autocrítica. Y hay gente que ayer fue a ver el partido, que el domingo fue a ver el partido. Hay gente en Montevideo, hay gente que viajó afuera específicamente para observar el encuentro. Y se tuvieron que ir antes. ¿Sí? ¿Y qué haces ahora? ¿Vas motivado al próximo partido de Peñarol, por ejemplo, en el Campeón del Siglo? Yo no sé qué va a hacer la gente. O sea, hay gente obviamente que siempre va a seguir yendo. Pero hay familia que empezás a dudar también un poco. Entonces, pierden todos. Yo creo que los hinchas de Cerro perjudicaron el espectáculo en general, perjudicaron a Peñarol, a la gente de Peñarol que fue a mirar el partido, y se perjudicó Cerro a sí mismo también. Sí. O sea, los propios hinchas perjudicaron a su club, como dijeron ustedes. No ganó nadie el fin de semana, perdieron todo. Yo pensé que alguien de la conferencia ayer, de los 3 que participaron, alguien se iba a poner un poco colorado, dándose cuenta en ese momento de todo lo que no planificaron y no analizaron en la ejecución de un operativo. Y mínimo, pedir disculpas. Mínimo, ser autocríticos. El ministro termina diciendo que no falló el operativo en función de lo que habían hablado con los de seguridad el martes pasado en la asociación. No falló el operativo. No hubo operativo directamente. Y si no falló, ¿por qué sacaste del traste al que sacaste, Álvaro García? ¿Por qué lo hiciste? Claro. Sencillo el tema, sencillo. ¿Algo más de esto, muchachos? No, lo otro, para decir, digo, más allá de operativos que se hagan, que se hicieron mal en este caso, que hay reuniones toda la semana con todos los clubes, algunas reuniones son por Zoom, la de los equipos grandes son presenciales, con los jefes de prensa de todos los equipos. Jefe de seguridad. Jefe de seguridad, perdón. Está claro que si la gente que va se quiere portar mal, se porta mal. Sí, sí. Entonces, ¿a quién van a perjudicar? A su equipo. Entonces, hay que pensarlo, porque este punto que le van a sacar a Cerro, más allá de los 3 que pierden cancha, que los va a perder, y si ese punto lo manda el descenso, yo sé que la gente de Cerro va a todos los partidos y estuvo en la B y sigue en la B, pero no es lo mismo. Además, a vos bajás, pasa en el básquetbol cuando te quitan puntos. Tu equipo baja, ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, el equipo de Urupán descendió en básquetbol por un problema que tuvieron hinchas de Urupán con jugadores de Break Maccabi. ¿Viste el partido de Peñarol Defensor, el último, donde Defensor terminó dando vuelta? Exacto. Que se armó lío. Se está diciendo que le van a sacar a Peñarol no sé cuánta cantidad de puntos, cosa que pasa en el básquetbol y no pasa habitualmente en el fútbol. Pero Pillo, hace 2 semanas Huelcan había descendido, Urupán se quedó en primera. Como ese último partido Urupán, algunos hinchas de Urupán se pelearon con jugadores de Braica, le sacaron 2 puntos, fueron a desempate y Huelcan se quedó en primera. Exacto. Entonces estás jugando con la deportividad de tu equipo, pero está claro, de tu cuadro, de tus jugadores. Los 15 idiotas estos, lo que jugaron contra la parte deportiva de su propia institución, porque cuando quisieron apretar el acelerador para suspender el partido, lo suspendieron. Sí. Aparte le sacan un punto a Cerriquea en zona de descenso. Claro. O sea, lo afectan directamente a nivel deportivo, es tal cual. Claro.